Buenos días. Vamos a continuar con el ciclo Tribuna de Asia Oriental. Hoy es un honor y un placer tener con nosotros al profesor Gary McDonough. Viene de Estados Unidos, del Bryn Mawr College. Él es antropólogo y conoce muy bien la realidad de Cataluña porque al comienzo de su trabajo de investigación él se especializó en Cataluña. Hay un libro muy interesante que os recomiendo que se titula Las buenas familias de Barcelona. Es una historia social del Liceo. Hace trabajo de campo con la burguesía catalana y él ha continuado trabajando en Barcelona, especialmente en la zona del barrio del Raval. Es experto en temas de urbanismo, temas de ciudad y urbanismo. Y aparte de su trabajo sobre Barcelona, ha hecho otros muchos, y una de las líneas de investigación que abrió ya hace tiempo tiene que ver con lo que hoy nos va a hablar. Es un proyecto comparativo global de la presencia de Chinatowns en el mundo. Ha realizado trabajo de campo en Ecuador, Perú, Brasil, Sudáfrica, en Malasia, en Estados Unidos, como no, en Estados Unidos. En mi hogar también. Sí, como no. Y en estos momentos se encuentra aquí en Barcelona también observando la realidad. Está realizando trabajo de campo sobre este fenómeno de las Chinatown en este proyecto comparativo global, el cual hoy de algún modo nos va a hacer una presentación. De verdad que agradezco mucho al profesor Gary McDonough que esté aquí con nosotros y adelante, cuando quieras. Gracias. Sobre todo, y agradezco la existencia de una comunidad con quien hablar aquí, porque cuando empecé mis trabajos en Barcelona, antropología era una profesión bastante pequeña y sin mucho interés en cosas fuera de Cataluña en esta época. Y ahora que he vuelto, está bien que puedo tener discusiones tan interesantes con gente que han considerado temas de fuera de Cataluña y de dentro, como la situación de los chinos globales. Agradezco también a la ciudad de Barcelona por haber recibido una población china que no existía cuando estaba aquí en los años 70. Así que sí que he trabajado en otras partes porque de verdad no había chinos aquí con quien podía trabajar hasta hace unos años. Y también tengo que agradecer a mi mujer y familia que no están aquí porque de verdad soy urbanista, europeísta, catalanista en el sentido de estudios, pero hace 20 y pico años me casé con una mujer de Hong Kong, así que esto ha sido nuestro trabajo familiar, literalmente, que descubrimos barrios chinos mundiales buscando a sitios donde pudimos comprar el diario para mi suegro y hemos vivido en situaciones de barrios chinos y mis hijas han quejado bastante de que cada vez que van de vacaciones se metan en centros comerciales chinos en Sudáfrica o en hoteles chinos en Bahamas y otros sitios. Pero esto me ha ayudado a pensar en la idea de que el barrio chino para mí es un laboratorio global, dado que existen barrios chinos en todas partes ahora y que representan esfuerzos no solamente de la diáspora china de construir una vida, una sociedad, un lugar, sino mezclas, traducciones desde una cultura a otra, pero mezclando elementos de los dos. El barrio chino de Barcelona no es igual que el barrio chino de París. Si existe un barrio chino de Barcelona, que ya es un tema. No es igual que San Francisco, pero San Francisco tampoco parece a Lima o a Bangkok. Y en estos momentos, cuando empiezo de verdad de comprender los chinos que están aquí, con ayuda de los que han trabajado ya, quiero proponer dos preguntas sobre dos
palabras. Dado que es una facultad de traducción, la idea de traducción me ha interesado en esto. Primero, la idea de Chinatown. Lo pongo en inglés porque en Barcelona hay otras posibilidades en cuanto al barrio chino, y volveré a esto. Pero, ¿qué es un Chinatown? ¿Qué idea tenemos de un Chinatown? Me interesa que hay una idea casi global de lo que debe ser, de iconografía, de imágenes, de arcos, de restaurantes, tanto como de funciones, de gente, actividades, negocios, instituciones. Es posible que una ciudad tenga más que un Chinatown. En Estados Unidos es muy común tener ahora un Chinatown céntrico, antiguo, y unos Chinatown suburbanos. Pero hay complicaciones. En París, por ejemplo, por lo menos hay 5 que son Chinatowns, aunque solamente 3 que son muy visibles dentro del tejido urbano de París. Y cada Chinatown, que no es barrio chino, nos ofrece preguntas distintas. ¿Dónde están? ¿Quiénes son los chinos? Porque no todos los chinos son iguales. ¿Qué hacen? ¿Cuáles son sus articulaciones con otros barrios y poblaciones? ¿Son visibles o no? Y podemos hablar quizá después sobre esto de la visibilidad, que me ha fascinado ahora como tema. ¿Y cuál es su imagen? Y a la vez, otra palabra inglesa que no tiene traducción exacta, la idea de downtown. Downtown no es centro ciudad. Sí que es un centro, pero es más. En la tradición americana anglosajona, no es solamente un centro de funciones urbanas, sino también un centro de actividades y personas. Podemos decir que es menos institucional, menos monumental a veces, pero a la vez más social y conflictivo. Para nosotros en Estados Unidos, en nuestra tradición, el downtown es el centro donde todo el mundo va y a veces hay conflictos a causa de esto. Es importante porque, como el barrio chino ya ha tenido la experiencia de intentar traducir este concepto de downtown a otros sitios, y es difícil. Así que si Barcelona parece, bueno, en Barcelona parece que hay un barrio chino o 2 o más, pero la idea de lo que es el downtown es mucho más complicado aquí. Sé lo que era en el siglo XIX con mi burguesía, muy alta burguesía, pero ahora con turismo inglés y desarrollo de mare magnum y descentralización y todo, es mucho más difícil distinguir un centro así que concentra todas estas funciones a nivel de un downtown americano. Pero podemos hablar de esto también. Sobre todo luces. Por un americano, el downtown es un sitio de luz y no lo veo claro aquí. Bueno, quizá mañana cuando ponen todo para Navidad. Lo que me ha interesado como antropólogo ha sido no solamente estas ideas, estas zonas, pero sus relaciones. Porque una cosa que se nota en muchos casos es que el barrio chino está justamente al lado del downtown. El Chinatown y el downtown están al lado. ¿Por qué? Porque son puntos centrales de poblaciones, tanto mezclados como chinos. Son zonas multifuncionales, donde hay finanzas, comercio, restaurantes, y los barrios chinos ofrecen algún tipo de servicio especial para los del centro, sobre todo restaurantes, turismo y esto. A la vez, son zonas de imaginación muy fuerte, que el barrio chino es una zona muy visible, un barrio ahora turístico, que algunas ciudades quieren construir de nuevo para atraer a los turistas, y hablaremos de un caso de estos. Al pensar en esta relación de Chinatown y downtown, también he llegado a ver que mi trabajo no es un trabajo sobre un barrio exótico y periférico, que es el peligro siempre de trabajar con Chinatowns. Son demasiados. Todo el mundo conoce lo que es, todo el mundo tiene sus historias, hay mitos, hay leyendas, pero ahora trabajando como mujer, hemos visto que es un punto de debate formal, social, cultural, sobre temas del urbanismo fundamental. Por ejemplo, ¿quién tiene derecho al centro? ¿Quién puede ser ciudadano normal?
donde cabe la virtud o el vicio dentro de la ciudad. Y esto se nota sobre todo con un fenómeno muy interesante de barrios chinos y downtowns, Chinatowns y downtowns, que se mueven, se cambian. Por ejemplo, aquí tengo lo que nos parece el barrio chino arquetípico, el barrio chino de Los Ángeles. Pero este no solamente parece de cine, pero lo es, porque en la reconstrucción del barrio chino de Los Ángeles en los años 30 recibieron donaciones de Hollywood, de cosas chinas que podían usar. ¿Por qué? Porque es un barrio chino que se ha movido varias veces en su historia. En los años 20 y 30 ocupaba el sitio donde la ciudad de Los Ángeles quería poner la estación de ferrocarril. Echaron a los chinos, se fueron más bien a una zona más céntrica, justamente al lado del centro mexicano tradicional de Los Ángeles. Y allí construyeron este barrio chino teatral y un barrio chino más de verdad, al lado. Pero no se ha quedado allá, porque también los chinos en los últimos años, sobre todo después de la emigración de los años 60, han empezado a hacer otros tipos de ciudades o barrios chinos. Esto es un ejemplo de Monterey Park, un suburbio, bueno, más o menos como la zona de aquí, fuera de la ciudad. Puede ser San Cugat, pero si San Cugat tuviese una población de 43% de chinos. Así que unos cambios. Pero dentro de una red de suburbios chinos en la zona de Los Ángeles, y un padrón que vemos en muchos casos de ciudades americanas, donde los chinos de segunda y tercera generación han querido ser como los otros americanos, tanto como los chinos con dinero que han venido de otros países que no quieren vivir en la ciudad antigua y van directamente a los suburbios. Pero todavía el barrio chino está en el centro, y el verano pasado vimos cosas como esta, que es un desfile de protesta contra la idea de poner un Walmart, esta tienda grotesca americana, en el barrio chino, porque es un lugar céntrico para la ciudad. Y los chinos allá rechazaron la idea de servir como centro urbano sin identidad china. Así que una manifestación para tomar control del espacio. Así que al final, lo que estoy trabajando con todos estos casos y todos estos viajes es organizar pensamientos como los Chinatowns, en relación con Downtown, representan tanto espacios como procesos a muchos niveles. Y no hablaré en detalle de estos, pero quiero indicar los que me interesan más. Primero, la idea de Chinatown global, que es importante. No solamente como laboratorio, sino como representación, experiencia de fenómenos globales. Segundo, a nivel del Estado y nación, que es un tema que trataré un poco en el caso de Perú, pero que es importante, que en muchos casos, tanto en los Estados Unidos como en Panamá, como en Brasil, como en Sudáfrica, había momentos de prohibición total en cuanto a inmigración china. Es interesante. Claro, en cada país tiene sus historias de fronteras y racismo, pero esta formación del chino como el otro, y los cambios en cuanto a años, en cuanto a razones, en cuanto a limitaciones, otra vez nos ofrecen un tipo de vislumbrado de lo que es un Estado y su ciudadanía. Por ejemplo, en los Estados Unidos permitían hombres y después hijos de hombres que habían emigrado, pero casi prohibieron a mujeres chinas, sino que fueran esposas o hijas de comerciantes o misioneros. En América Central hay muchas constituciones que prohíben por una temporada la entrada de chinos, sirios, libaneses, turcos y gitanos, que es un grupo a veces un poco curioso, pero indica lo que no puede ser costarriqueño o otro.
En el caso de Brasil, cuando buscaron a finales del siglo pasado una posibilidad de inmigración que podía luchar contra la población negra, investigaron la posibilidad de una inmigración china. Hay un libro fascinante publicado por el embajador de Brasil en los Estados Unidos sobre los chinos, pero al final decidieron ir con los japoneses, que eran más seguros. Así que hay mucho de esto. Claro que me interesa sobre todo el fenómeno del barrio chino como fenómeno urbano, es decir, los sitios, la formación arquitectónica, la formación económica, política y también la formación social, que hablé sobre esto. Y a la vez la idea de la imagen, de cultura, de medios de comunicación. Y aquí no hablo solamente de la imagen dentro de una ciudad. Bueno, de verdad hablaré más que nada sobre el barrio chino de Barcelona en este momento. Pero también con mi mujer estamos haciendo investigaciones de redes de conocimientos entre chinos, que son muy importantes. ¿Qué es lo que los chinos en Barcelona saben o piensan de Madrid, o París, o Argelia? Porque los chinos tienen agencia, han escogido salir de un punto para venir a otro y cambiarse. ¿Acaso han ido a Inglaterra o a Alemania o Rusia antes de venir a España? Pueden quedarse en Barcelona o ir a otro pueblo donde hay más oportunidad. Así que estas redes de conocimiento e imaginación son importantes. Y si puedo hacer todo esto, entonces ya me dejo para preguntas sobre Barcelona, donde no sé tanto. Bueno, hablando por un momento del globalismo, creo que lo más importante de los barrios chinos es que tenemos que pensar que hay muchas globalizaciones del mundo. Es muy fácil pensar en globalización a nivel europeo y tiene su impacto. La guerra del opio, la lucha de los ingleses por el derecho humano de vender opios a los chinos que no lo querían, era un momento fundamental en la inmigración de chinos de zonas empobrecidas y arruinadas por guerras, estas guerras y otras. La globalización también representa una globalización con agencia desde abajo. ¿Por qué pongo un mapa del oro mundial? Porque también ha tenido mucha importancia en la formación de los barrios chinos mundiales, donde los chinos pobres de Taizán buscaron la oportunidad de hacer una vida mejor. Y en el siglo XIX, el descubrimiento de nuevos yacimientos de oro era importante para los chinos, como para los irlandeses y los españoles y todo el mundo. Es interesante que en muchos sitios, Canadá, África del Sur, Australia, también ofreció un mundo globalizado por el imperio inglés, tanto como un puerto por la colonia británica de Hong Kong para los chinos que querían salir. Pero en esto no es que los chinos fueran atacados y raptados para Canadá o Estados Unidos, fueron a buscar vida. Es una globalización en ese sentido desde abajo. Sin embargo, podemos ver a nivel global que hay estas posibilidades de situación. El barrio chino y el downtown. En Manila, el barrio chino al lado, bueno, expulso por los españoles. En Lima, el barrio chino al lado del centro. En Filadelfia, donde vivo yo, el barrio chino al lado del centro. Por allá. Y en Barcelona, los barrios chinos preguntándonos cuál es el centro. Y esto en muchos casos más. Hice una cuenta con mi mujer esta mañana y creo que ya hemos visitado a 80 barrios chinos mundiales, pero tenemos miedo que nos quedan como 1000 más. Bueno. Hablamos entonces del tema más central, de barrios chinos y nación, usando el ejemplo de Perú. Los chinos de Perú no vinieron por buscar oro,
pero sino para buscar vida, pero generalmente llegaron allá como culíes de contrato, como en Cuba, también en condiciones pésimas y con una ideología peruana que los veía como para reemplazar los esclavos negros, sobre todo en plantaciones y en las minas de guano. Las condiciones eran malísimas y tan pronto como podían huyeron a las ciudades, sobre todo a Lima. En Lima establecieron a mitades del siglo, bueno, ahora no es el siglo pasado, del siglo XIX, un centro de restaurantes, de servicios, de hostelería al lado del mercado central. Así que notamos el centro monumental histórico de la ciudad, el mercado central, el barrio chino, justamente al lado. Allí tenían éxito. Y uno de los puntos más interesantes de estos chinos es que llegaron a ser la burguesía moderna de Perú. Representaron para los peruanos en esta época una burguesía mundial con ideas desde fuera, tanto como conexiones con Estados Unidos, con China y otros países. Y entraron desde esta posición en debates internas del Estado peruano. Así que vemos a chinos envueltos en los debates entre criollos e indígenas, que de verdad era muy importante en la formación de la nación peruana. Por esta ruta han sido aceptados a un nivel interesante como peruanos. Y ahora, en la ciudad de Lima, que es una gran población de 10 millones de personas, es posible que viven 1 millón que tienen ascendencia china. Hablamos de 5% de la población o más en Perú que tienen algún rasgo o conexión china. Pero a nivel simbólico, este es el plato nacional de Perú, que se puede comprar en restaurantes peruanos en Barcelona. Arroz chaufa, más o menos arroz frito, pero con patatas y otras cosas muy peruanas. También en Perú notamos una movilidad. En Perú había muchos problemas políticos económicos en cuanto a lucha de clases y los chinos como otros se fueron de las ciudades por formar suburbios chinos e instituciones en todas partes. Según un artículo, de verdad que no debo fiarme, pero es muy útil, hay 4.000 restaurantes chinos en Lima, los chifas de Lima. No los he intentado contar, pero hay manzanas en Lima con 3 restaurantes chinos en la misma manzana. Pero también vemos instituciones, iglesias chinas, escuelas, colegios chinos y clubs chinos que ya tienen su historia allá, sobre todo en zonas suburbanas. No quiere decir que todas las imágenes son buenas. Lo peor quizá es que el político más difícil del siglo XX en Perú, Alberto Fujimori, tiene como apodo el chino. Es japonés, pero no se distingue muy bien entre grupos asiáticos y su diario, su periódico, también se llama el chino. Y veremos que este grupo de chinos, aunque han sido aceptados dentro del contexto peruano, también mantiene su política transnacional. El arco. A mí me gustan los arcos porque han llegado a ser un símbolo de los barrios chinos, pero con mucha historia y conflicto. Este arco fue construido en 1990, en los años 90, por el gobierno de Taiwán, que buscaba poder mundial y reconocimiento mundial. Fue rehecho en el siglo XXI por el gobierno de Beijing. Y entre estas dos posibilidades, los chinos de Perú, que de verdad se fueron de China en la época del imperio Qing, han tenido que escoger y mantener sus relaciones con 2 poderes mundiales, escogiendo al final el poder creciente de China, de Beijing. A pesar de estos, son reconocidos
como peruanos en vez de inmigrantes, parte de la nación peruana que también ofrece a la nación peruana conexiones internacionales. Cuando estuve allá con mi familia en el año 2005, más que la mitad de los estudiantes en el colegio chino 10 de octubre eran peruanos que habían entrado para aprender chino. Bueno, hablamos más bien de la situación del urbanismo. En esto es importante saber que dentro de la tradición de la sociología americana ya había una discusión de la localidad de los barrios chinos que no me había fijado hasta hace muchos años después, cuando lo usaba en clase. En la escuela de Chicago de los años 1920, que intentaba mostrar un mapa de la ciudad típica, basado en la ciudad de Chicago, ya ponía el barrio chino en la localidad correcta, justo al lado del centro. Y hablaba de su movimiento y su locación, su localidad, sus conexiones con el centro como parte de esta idea de una ciudad como organismo y los flujos de la población. Hablaremos, en vez de Chicago, aunque tiene dos barrios chinos muy interesantes, de mi ciudad, de Filadelfia. Bueno, allí tenemos un barrio chino que empezó más o menos en los años 1870, tiene una población de 2 o 3 mil chinos dentro de una población regional de 30.000 chinos. Así que es un centro para los chinos al lado del centro para todos, que también es una función interesante. En este barrio chino, sin embargo, podemos notar los problemas de las relaciones urbanísticas entre Chinatowns y Downtowns. Aquí, otra vez el arco, esta vez de China-Beijing, y las murallas. Lo que es importante es que esta zona, y el downtown que está por aquí, ya es una zona céntrica con muchas posibilidades de desarrollo y servicio al resto de la ciudad. Y ahora en Filadelfia hablamos de las murallas del barrio chino, porque en cada lado hay alguna zona funcional que separa este barrio del resto de la ciudad. Por ejemplo, aquí se nota la carretera, que es una de las divisiones más frecuentes para barrios chinos en los Estados Unidos. Conozco por lo menos a una docena o más que tienen carretera al centro, al lado. ¿Qué ha pasado? Primero, cuando querían construir un parque para un monumento nacional que está en Filadelfia, esta Casa de Independencia, y querían hacer un parque monumental, tiraron a muchas casas y fábricas antiguas de la ciudad, creando un parque que cierra también todo este lado del barrio chino en cuanto al crecimiento. Después la carretera, y se puede ver aquí que corte la ciudad. El barrio chino es por aquí, otra zona de expansión por aquí. La construcción de esta carretera de verdad fue el inicio de un movimiento popular del barrio chino en Filadelfia, cuando lucharon contra la carretera, porque inicialmente habría sido necesario derribar la Iglesia Católica China y la mitad del barrio para hacer esta carretera. Así que cambiaron de ruta y al final tenían que construir murallas de sonido. Y ahora una de las grandes campañas del barrio chino es cruzar esta muralla para desarrollarse al norte. Al otro lado pusieron un centro comercial, un esfuerzo de rescatar el downtown de Filadelfia. Y finalmente, un centro de convenciones. Así que Chinatown, aquí, Parque de Independencia, centro comercial, carretera, centro comercial. 4 murallas, donde no se puede poner más casas, más restaurantes, una expansión del barrio. A la vez hay una lucha interna. Esta lucha es más bien como usos de la ciudad, pero
dentro del contexto de China hay una lucha de clases, sobre todo en edificios como esto, que eran una antigua fábrica, después de pisos, después un hotel, y últimamente ha sido un centro de pisos para gente rica de la ciudad, porque está al lado de downtown. Los chinos también se han ido. Tenemos chinos que ya tienen zonas, que ya mantienen restaurantes en muchas partes de la ciudad, hay centros comerciales y hay zonas urbanas y suburbanas dominadas, bueno, por una población y oportunidades chinas. Pero a la vez, vuelven al barrio chino como downtown. Ahí están las iglesias, los medios de comunicación, los centros de contacto por chinos que viven en otras partes. Y hay una lucha constante entre los chinos que, por ejemplo, quieren parcar su coche para ir a comer y los que han llegado por otros servicios urbanos, como el centro de convenciones. Además, hay una lucha continua en cuanto a la imaginación de la ciudad viva y qué es lo que se puede hacer con estos espacios fantásticos que ya son espacios chinos. En los últimos 20 años, la ciudad de Filadelfia ha propuesto estadios de fútbol y béisbol, ha propuesto cárcel, ha propuesto casinos, todos en estas zonas, todas con protesta de los chinos. Quizá lo más apto en cuanto al caso de Barcelona es que la última lucha, también del verano pasado, ha sido contra bicicletas. El barrio chino ocupa un sitio ahora entre esta zona de desarrollo del centro y la nueva zona de gentrificación de los nuevos jóvenes ricos burgueses de la ciudad. Y la manera más fácil de ir desde aquí hasta aquí es a través del barrio chino. Así que han propuesto carriles de bicicleta por todas las calles del barrio chino. Pues el barrio chino tiene una población más bien de mayores y una población que vive por las calles y no quieren bicicletas. Ya es peligroso ir en coche allá, pero con bicicleta es literalmente fatal. Y esta protesta ya ha empezado a ser una lucha nueva con comentario bastante ácido desde los chinos y desde los de fuera sobre los chinos y cómo no quieren ser ciudadanos como los otros. Bueno, buen momento al tema de la imaginación. Una de las delicias en estudio de barrios chinos es que hay tanta mitología de cine, de novela, como el barrio chino de Barcelona, que siempre hay una novela nueva, malísima, que puedo leer. Es un mito en el sentido clásico de antropología en que las historias pueden ser absolutamente contradictorias. Que, por ejemplo, en los Estados Unidos, los chinos son los criminales antiguos, globales, del Triad y de las películas de Hong Kong, además que la minoría modelo. Así que deben ser gente que saben hacer matemáticas muy bien y quieren matar a la vez. Pero la idea de los chinos como otro, que representan el contrario de todo lo americano, incluso nuestro miedo de matemáticas. Bueno, matamos bastante. Lo que me ha interesado, y nos ha interesado en el trabajo conjunto, ha sido la idea de Chinatown imaginado, la idea de que se puede construir un Chinatown sin chinos como atracción. Y pongo algunos ejemplos aquí. Esto de Guayaquil en el año 2005, cuando intentaron crear un barrio chino nuevo en el puerto. Guayaquil ha tenido chinos desde hace un siglo y medio y ha tenido un barrio chino clásico antiguo que más o menos ha desaparecido. Pero esto era un intento de chinos de Guayaquil y chinos de Shanghái y el gobierno de Ecuador de revitalizar el puerto con este tipo de atracción. En París, si queréis visitar, ya tenemos un intento chino de construir un barrio chino. El Chinagorra, que está justo fuera de París,
que es una construcción totalmente chino de los años 70, que parece muy chino, pero no tiene mucho interés como punto de atracción. Ahora sirve más bien como hotel para los chinos turistas que van a París. Y en el caso de San José, Costa Rica, vemos un pueblo que rechazó por muchos años a los chinos como ciudadanos y habitantes, pero que desde finales del siglo XX ha intentado atraer y construir un barrio chino. Porque el turismo de Costa Rica ya va a las zonas de playa y las zonas ecológicas. Y así que intentaron construir. El alcalde de San José ha querido construir un barrio chino con dinero de China y, como ha dicho él, con los arcos y todo. Otra vez es una función de política global. Costa Rica reconoció al gobierno de Taiwán hasta 2004, cambió al gobierno de Beijing en 2005, anunciaron los planes por un barrio chino nuevo, un estadio de fútbol y una nueva carretera en 2005 también. Es interesante que la zona que han escogido no es solamente al lado de downtown, otra vez, pero con algunos rasgos que podemos asociar con varios chinos de otras partes. Por ejemplo, algún restaurante chino, centros de tatuaje, clubs de bares de alterne. También es interesante que los chinos que habían llegado ya habían escogido otro sitio. Y sobre todo que en los años que estuve allá en 2008, había una concentración de chinos aquí, con la idea del plan de barrio chino abajo. De verdad, habían empezado a comprar sitios más cerca al centro, donde el gobierno no quería ponerles. ¿Qué ha pasado? El verano pasado han abierto un barrio chino con los arcos y todo, en una zona donde no había ni hay chinos. Y vemos toda una campaña de protesta de los vecinos locales que de verdad no quieren ser chinos. Pero esta idea de la imaginación del barrio chino como atracción, como destino y sobre todo en el siglo XXI como receptor de inversiones chinas desde fuera es muy importante. Sobre todo cuando empezamos a hablar de países africanos donde había muy pocos chinos y ahora hay zonas de crecimiento increíble, de barrios, de comunidades enmuralladas de chinos, tanto como zonas de inversión especial de chinos en países a través de toda África. ¿Dónde es que esto nos deja? En Barcelona creo que hay por lo menos un barrio chino o dos, no estoy seguro, pero es interesante que para mí veo también muchas diferencias en la dispersión de los chinos en muchas partes y de las preguntas en cuanto a lo que se puede identificar como barrio chino, sus funciones y su reconocimiento. Que sé, por ejemplo, que intentaron poner un arco en fondo y no tenían ningún éxito. He dicho como burra en mi familia que un día volveré y veremos el Arco de Triunfo con dragones y otras cosas encima por el desarrollo de la zona de Trafalgar. Pero a la vez, para mí es una pregunta, porque cuando hice el estudio sobre downtowns, tenía dificultad precisamente con Barcelona, que es el centro, cuál es el concepto de centro y de ciudad, y qué es lo que los barrios chinos nos dicen. El barrio chino clásico es perfecto. Al lado de la Rambla, cuando era el centro de Barcelona. A un lado, la burguesía virtuosa. Al otro lado, el liceo y el vicio. Y un contexto de contacto y conflictos. Mitología de la zona y de la entrada y salida de la zona. Pero del control de la zona. Bueno, solo faltaba chinos. Y vemos que en medios populares había mucha más imaginación.
Pero ¿qué ha pasado con las zonas de los chinos ahora? Estas zonas de Santa Coloma y Badalona me interesan porque parecen algo suburbano, pero a la vez conectadas con la ciudad. No son Barcelona legalmente, pero conectadas por metro al lado de lo que es la ciudad total. En el mismo tipo de zona que los chinos habían buscado en otras partes. Zona industrial, zona de cambios de población, más o menos población de clase trabajador, posibilidades de compra de locales. Pero a la vez vemos esta zona que está más bien al centro. ¿Qué quiere decir Passeig Sant Joan? Y es una cosa que acabo de preguntar, porque cuando hice mi último estudio sobre la gran burguesía, Passeig Sant Joan tenía una posición curiosa. Es la calle pues, más parisiana de la ciudad, más que Rambla Cataluña, más que Paseo de Gracia, pero nunca ha tenido el prestigio de estas. Y no me había fijado en cómo esta calle, que por su monumentalidad, sus fachadas, debe ser una calle principal, se ha quedado como el límite de la ciudad, casi como frontera más que centro. Y cómo es que el desarrollo de una zona china, que en cierto sentido a mí me parece aún más barrio chino por la calidad y cantidad de funciones que hay por allá, se ha metido por esta zona de la ciudad. Entonces, ya tengo que trabajar las otras zonas y las comparaciones. Por ejemplo, ya que he visitado a la zona de Gorg, que no es un barrio chino, es un barrio de almacenes de chinos, me ha sorprendido cuando la misma zona de Madrid ha aparecido en noticias de criminalidad como el barrio chino de Madrid. No es un Chinatown, tampoco es un barrio chino, pero es algo parecido dentro de las palabras y los espacios que conocemos y las cosas que imaginamos y tememos de los chinos. Pues os dejo con esto, que creo que ojalá que haya indicado que los barrios chinos, que de verdad son muy interesantes cada uno, también nos ofrece posibilidades más generalizadas del análisis antropológico urbanístico, porque el mismo barrio chino, cada uno y en comparación, combine e exige el análisis de tantos niveles de urbanismo, sociedad y población: global, estatal, urbanístico, social y cultural. Y es lo que podemos ver en cada barrio y podemos aprender después de la comparación de los barrios y de las preguntas y contactos que tenemos continuamente. Y ahí, con esto, espero. Os dejo para vuestras preguntas. Gracias. Muchas gracias por esta presentación tan interesante de lo que esta visión global, ¿no? De distintos lugares del mundo, cómo se ha desarrollado este fenómeno de Chinatown, de concentraciones, ¿no? de concentraciones de presencia china a muchos niveles. Y como también aquí lo tenemos, ¿no? Desde un barrio chino sin chinos, sí, a lo que está sucediendo en la actualidad. Muy bien, ahora se abre, tenemos un espacio para hacer preguntas y adelante. Que queráis, aprovechar que está aquí el profesor Gary McDonough con su gran experiencia sobre este tema y bueno, todos... Pero admito mis errores porque voy creciendo y intentando conocer, sí. Muy bien, sí. Bueno, hola y gracias por venir. Mi duda era, ¿qué podríamos considerar, como en el caso de Barcelona, como barrio más chino? Un barrio como el de Fondo, donde hay una presencia mayor en número
de chinos, pero que al mismo tiempo conviven con otras comunidades extranjeros, como puede ser africanas o sudamericanas, o un barrio como el que rodea Arco de Triunfo, en el que principalmente hay chinos, pero podría ser en menor número que en fondo. Bueno, es esto la dificultad, porque, por ejemplo, identificar al barrio chino es siempre muy complicado, porque hay varios chinos oficiales reconocidos a cierto nivel como zonas históricas, zonas étnicas. En Nueva York, por ejemplo, en Filadelfia, es un distrito especial de censo y un distrito de señalización especial, con señales de carreteras en chino y en inglés. En Corea del Sur, en Seúl, tienen un barrio chino oficial del siglo pasado, desde 1896, donde casi no viven chinos ahora, pero hay restaurantes, es muy teatral. Y creo que la pregunta en Barcelona hay dos. Primero, ¿cuál es lo que se puede reconocer como un distrito étnico? Y una cosa aquí es que no hay distritos étnicos en el mismo sentido. No hay un barrio hindú, no hay un barrio pakistaní, no hay un barrio árabe, un barrio negro, aunque hay poblaciones concentradas o desconcentradas. Había ciudades satélites con cierta consideración étnica hace 20 y 30 años, pero la política y la cultura ahora no reconoce estas divisiones. Así que tenemos que hablar del contexto. Y esto creo que tiene algo que ver con el reconocimiento de barrio. La composición es complicada. El barrio chino de París del Sur, de Choisy, tiene 25% chinos. No es necesaria una población mayoritaria. Para mí es una mezcla de población y presencia pública. Y hace 5 años dije todavía que esto de los arcos era una chorrada, que me daba igual, estoy harto de arcos. Pero la idea de un arco es una representación reconocida de que esto es nuestro sitio. Y esto es lo que hace falta en los dos sitios. Fondo es complicado, sí. Hay muchas tiendas chinas, hay mucha mezcla, mucho comentario entre inmigrantes, sobre todo de inmigrantes de hace 50 años quejándose de inmigrantes de hace 10, y muchos conflictos también entre chinos y otros allá. Yo creía que era el barrio chino. Pensaba hasta este año que era el barrio chino. No estoy seguro. Ahora que voy, y creo que depende mucho de lo que pasará con el nuevo mercado. Porque el nuevo mercado es un tipo de centro de comunidad y han empezado a hablar del mercado es un mercado global para la comida global de Barcelona. Aunque no veo que habrá muchos turistas de la Rambla yendo a fondo a comprar. Pero la idea de cómo van a integrarse. En Passeig Sant Joan es curioso porque pensaba que no, pero cada vez que voy descubro que hay más y más sitios. Y también una cosa que no comprendo, pero me fascina aquí, la cantidad de bares españoles dirigidos por chinos. La invisibilidad de los chinos, tanto como su presencia allá y en la formación. Ni el uno ni el otro representa un barrio chino en el sentido complicado de los Estados Unidos, porque hay más dispersión, que el centro de periódico es por zona universidad, hay fábricas, más bien por Passeig Sant Joan. No estoy seguro de dónde viven la gente y cuál es el mercado de propiedad y de alquiler en estas zonas. Y tengo amigos que también, parece que casi todo el mundo en Barcelona, de mis amigos antiguos de hace 4 décadas, me dicen, tienes que venir a nuestro barrio, porque ahora es el barrio chino. Y estoy seguro que Poble Sec no es barrio chino, bueno, y casi mi intento ahora, al hacer mapas, es distinguir las zonas donde no hay chinos. Así que voy, ahora, la zona de Francesc Macià hay pocos, por ejemplo, pero aún en una zona como Gracia,
que no es barrio chino, la cantidad de chinos en algunos sitios es interesante. Así que, por esto es una pregunta aquí. Creo que, bueno, no sé, para vosotros, ¿dónde es el Chinatown? ¿Hay Chinatown en Barcelona? Según su experiencia, el Chinatown realmente ¿qué es? Porque yo puedo considerar un barrio chino a lo que es la zona del Arco del Triunfo, a la calle Trafalgar, pero yo he tenido oportunidad de hacer un trabajo sobre esa zona y sabemos que ellos no viven allí. Es decir, solamente es comercio, es decir, es un Chinatown para su forma de ver, es donde ellos tienen sus comercios, donde hacen, digamos, la vida diaria y luego la ciudad dormitorio es fuera, se van a las afueras. Pero es lo que ha pasado también en Estados Unidos, porque en muchas zonas los barrios chinos antiguos no son más que zonas de comercio y de contacto. Y creo que lo más importante será una identificación de dónde van los chinos cuando quieren ver a otros chinos. Y los centros de contacto y las instituciones, y por ejemplo sé que hay una escuela china para los niños en la zona de Trafalgar, con 1000 estudiantes. Bueno, esto es un centro ya importante. Sé que hay escuelas en fondo también, pero de este tamaño no creo. Pero también veremos que hay muchos barrios chinos en ciudades articulados como espacios. Y esto es, y cambian. Cada ciudad tiene su diferencia, sobre todo cuando está envuelto en mercados de propiedad. Por ejemplo, sabemos que el barrio de Choisy en París tiene una concentración china porque cerraron las fábricas de automóviles en los años 60 y construyeron unos pisos muy modernos, las vías olímpicas allá que se llaman, y los franceses los odiaban. Y en el momento de refugio postcolonial de muchos chinos de Vietnam y de Laos y de Camboya, era una zona con propiedades bastante baratas, abiertas, donde podían quedarse. Claro, en Barcelona es diferente, porque no hay ninguna zona abierta en cuanto a la propiedad para vivir. Pero zonas comerciales sí que hay. Y podemos ver una diferencia así en el desarrollo. Pero siempre es difícil. Y ya tengo que trabajar el tema de dónde viven los chinos, porque... Sí. Mencionó algo que me interesó de los no chinos que van a colegios chinos para aprender chino. Y aquí yo encontré justo ahí en esta escuela en Puerto Trafalgar, fui para clases de Wushu, Kung Fu, y había muchos niños chinos, pero había otros adolescentes que no eran chinos, pero hablaban perfectamente el chino. Y yo pregunté al profesor y la respuesta me dejó inquieto porque él dijo que eran hijos adoptados por chinos. Y yo me quedé, sigo con esta idea de que como hijos españoles, de origen español, pero adoptados por familias chinas. Y no sé, yo platiqué con uno de ellos, resulta que no. Resulta que su papá es un instructor de artes marciales de hace mucho tiempo. Y esta niña ya había estado en China, por lo mismo, ¿no? Entonces, bueno, hay mucha intriga, mucho mito. Cosas, mucho mito. Sí. No, es interesante porque hablé antes con Joaquín que yo tengo a 2 hijas que han odiado la escuela china de sus países natales, como parece que casi toda la segunda generación de cualquier nacionalidad ha odiado las escuelas forzadas de cultura y herencia. Aunque mi hija mayor, al llegar al colegio, ha empezado mandarino como sujeto, como tema.
creo que es interesante que en el caso de Perú y más aún en el caso de Panamá, el Estado panameño ha discutido el desarrollo de mandarino como lengua normalizada en las escuelas, al lado de español e inglés, que es un tipo de globalización de identidad increíble. Y no lo han puesto al final. Y curiosamente, no había mucho interés de los chinos porque hablan cantonés, no hablan mandarino. Así que la idea de aprender otra lengua china no les interesaba tanto. Pero siempre es interesante esta mezcla de la población china local, social y su cultura y la población global y la influencia y el impacto de la China global y la mezcla que tanto los autóctonos, quiero decir los que no son chinos, y los chinos saben manipular. Que hay cosas que se venden por aquí que los chinos nunca comprarían en China. Por adaptarse a un mercado, yo creo que los pesebres chinos, esto es casi un milagro antropológico, que las tiendas chinas ya venden todo que quiero por un pesebre tradicional, ¿no? Mientras que en las tiendas que tengo al lado de mi casa en el centro, no hemos podido comprar tazas de té. Tenemos que ir al barrio chino para comprar estas cosas más bien tradicionales. Y las diferencias de comida, de comunicación, de todo esto entre barrio chino y chinos aislados y la ciudad y la experiencia de China misma son imponentes. Y esto va al nivel de lengua. Me he pregunté a mi mujer esta mañana porque está trabajando en el tema de medios de comunicación. Me interesa si el periodismo chino, porque escribir en chino es más que complicado, es una pesadilla. Y no puedo imaginar una segunda generación que ya existe aquí, que tiene la educación y para mantener un periódico, a un semanal, para escribir y corregir este tipo de periódico. Pero entonces me he dado cuenta de que no puedo entender en los Estados Unidos también. Tenemos periódicos que llevan 100 años de vida en chino. ¿Y de dónde sacan sus editores, por ejemplo, sus directores? Muchos deben ser inmigrantes formados en chino o formados más complicadamente en Hong Kong o Taiwán, porque en Estados Unidos mantenemos la escritura china antigua en los diarios. Así que los que vienen de chino no sabrían escribir a nivel de estos diarios. Pero así que es muy complicado. Piensa cómo se construye y mantiene estas comunidades a un nivel muy sencillo. Y peor, porque mi familia es una familia cantonesa, así que no es una lengua precisamente escrita ni leída, pero es una comunidad que sobrevive por medios orales de comunicación, por televisión y radio y internet. Sí, creo que también han hecho trabajo de campo en Sudáfrica. Sí. Sí. También el proceso de formación del barrio chino en Sudáfrica es similar al que nos ha contado de América Latina o es diferente. Es diferente. Siempre son, porque allá, bueno, hay un momento muy complicado que importaron a 100.000 chinos para trabajar en los minos. Entonces mandaron todos a casa 10 años después. Así que algo parecido con la historia europea de los chinos importados para hacer las construcciones de la Primera Guerra Mundial. No sé si se sabe, yo no sabía, hasta hace 15 años. Importaron 100.000 chinos para trabajar en el campo de guerra, de hacer las trincheras, ¿se llama? Que siempre me ha parecido obra de los ejércitos ingleses y franceses. No, eran chinos trabajando ahí. Entonces intentaron mandar a todos a China otra vez. Igual en Sudáfrica, pero se quedaron algunos que formaron un núcleo de una comunidad. Pero entonces fue complicado por la situación racial de Sudáfrica. Una categorías absolutas de blanco, negro, mixto, otro. Y los chinos
caen dentro de la categoría otro, más bien subcategoría bajo indios, porque hay más indios. Y entonces hay décadas de lucha porque argumentos interesantes. Los negros, los blancos, los mixtos tenían que vivir en barrios separados legalmente. Los chinos insistieron al gobierno que no podían sobrevivir en barrios chinos porque eran comerciantes y sus clientes eran más bien negros. Y una concentración de barrios de chinos en el mismo barrio sería entonces todo comerciantes, ningún cliente. Y los chinos y los indios tenían más posibilidad de movilidad social y físico. Y al final, un problema de racismo, los sudafricanos no podían distinguir entre chinos y japoneses, y chinos locales y chinos extranjeros. Y cuando los japoneses y los chinos de extranjero empezaron a invertir en Sudáfrica, desaparecían casi todas las reglas en cuanto a los chinos como población marcada. Hasta hace 2 años, cuando los chinos han llegado a ser recipientes posibles de indemnizaciones y han tenido pero para esto han tenido que declararse negros oficialmente para recibir las indemnizaciones que han sufrido por racismo general. Hay mucho debate sobre esto. Y a la vez hay nuevos barrios chinos, porque el antiguo barrio chino de Johannesburg casi está muerto. Pero han llegado muchos chinos nuevos, más bien de Fujian que de Xinjiang, que han formado una nueva zona periférica que es muy distinta y muy viva en esta ciudad. Y la formación típica de Sudáfrica no es el barrio, es el centro comercial chino. Como Cork. No sé si no es una visita interesante a Cork. Pero grandes almacenes. Bueno, más o menos tamaño de toda esta universidad, pero lleno de tiendas chinas vendiendo cosas para vendedores que vienen de otros países africanos para revender mantas y productos típicos de África. Más que zonas residenciales, son así monumentos comerciales. Y en Johannesburg hay, creo, 9 alrededor de la ciudad ahora, que es un centro para toda África en este momento. Así que siempre hay diferencias, aunque coinciden en puntos muy importantes. Por ejemplo, el imperialismo inglés, relaciones raciales y la influencia desde el extranjero. Entonces fuimos a Mozambique, es otra historia. Casi cada país, lo que más me interesa es que cada país, cada ciudad es otra historia, pero tenemos que entonces buscar esas estructuras fundamentales. Por ejemplo, hablando con mis amigos, cuando discutimos nuestra estancia en España, todo el mundo nos ha dicho, bueno, tenéis que ir a Madrid, porque en Madrid hay chinos en todas partes, sí, que hay un barrio chino reconocido. Hay Fuenlabrada, que es la zona de comercio chino más grande de toda Europa. Y estuvimos a punto de ir a Madrid, hasta dije a mi mujer, no, queremos vivir en Barcelona, porque hay menos chinos, pero hay otras cosas. Pero vemos que la imagen y el mundo de los barrios chinos de Madrid es muy distinto. En Valencia es algo muy pequeño el barrio chino, de chinos, bastante grande el barrio chino de los otros, pero es interesante porque corresponde mucho más al modelo casi francés, del barrio chino al lado de la estación de ferrocarril, con población mixta, una zona comercial al otro lado. Así que dentro de España estas diferencias son muy interesantes también. Sí. Una pregunta. Así como has dicho que en el sur de Francia, donde cerraron las fábricas, la mayoría de los chinos vienen de la parte de Indochina, o en el caso de aquí que los chinos vienen de la provincia de Zhejiang,
Sí. En la mayoría de los downtowns, ¿todos los chinos vienen de un mismo lugar? Depende del downtown. En Estados Unidos sí, porque todos los downtowns y los chinatowns estaban establecidos más o menos en la misma época. Los chinos americanas son de Guangdong, de Taishan. En Nueva York, pero claro, en Nueva York hay una lucha en el barrio chino clásico entre los de Taishan y sus descendientes, que ahora hacen un tipo de gentrificación china, también comprando y haciendo pisos de lujo para chinos, nietos, y los de Fujian. Mientras que en otra parte, en Queens, Flushing, que está en otra zona de Nueva York, estamos hablando, bueno, más o menos de fondo, hay un barrio chino reconocido de habitantes, de gente de Taiwán y de algunos chinos nuevos, porque hemos notado que hay una cocina muy interesante por esta zona de China del Norte y de otras partes que no se ve en el barrio chino central de Nueva York. Así que, hablando de barrio chino y de downtown, cambian los dos con su época. Así que es interesante no solamente uno y otro, sino el cálculo de relaciones entre los dos y a veces las influencias. Cuando un barrio chino puede cambiar el downtown, que es el intento de San José, o cuando un downtown puede eliminar el barrio chino, que por ejemplo en el caso de Pittsburgh, que es una ciudad más pequeña, eliminaron a su barrio chino totalmente para construir carreteras en los años 60. No era muy grande, pero existía, había sido reconocido y cogieron todo el territorio para rehacerlo y no existe ningún centro chino ahora en la zona. Así que es la dificultad. Cada casa es diferente, pero así que intentamos buscar estructuras más bien fundamentales. Y esto de downtown nos ha ayudado mucho, tanto como la idea del suburbio chino. Pero los suburbios chinos a veces son muy aburridos y más residenciales y poco marcados como barrios. Es un tipo de estudio muy distinto. En lo que respecta, cuando ha nombrado el ejemplo de Lima, Sí. Es bastante reconocido que en Lima, pues, hay mucha presencia de razas. Sí. No se distinguen tú eres chino, tú eres negro, porque es que allí todo el mundo es peruano. Es un concepto más general. Hay también, pues el típico snob y tal, pero bueno, que en general llegaron a la burguesía, como ha comentado. ¿Hay otro ejemplo de otros países donde los chinos han podido llegar tan alto hasta formar parte de la alta cúpula, de la alta esfera social de una ciudad tan importante? Panamá, creo. Cuba. Cuba tiene, estaba hablando antes, en Cuba hay una ideología de mestizaje muy fuerte y los chinos escogidos como héroes de la historia cubana revolucionaria son chinos mixtos, chinos y negros, como el pintor Wilfredo Lam y algunos generales de la guerra que son chinos y negros mixtos. Pero es complicado porque esto de los negros es muy complicado allá. Cuando pregunté, ¿y dónde están los negros? Me han dicho, en la costa, allá. Es como en Ecuador. Están en Esmeraldas, que es un tipo de segregación. Bueno, mejor que Buenos Aires cuando me han dicho están en Uruguay. Pero estas exclusiones raciales que se meten. Pero creo, por ejemplo, hay muchas posibilidades. En Estados Unidos mismos, el estado de Hawái es una mezcla increíble en cuanto a razas y posibilidades. Quizá el estado menos racista de Estados Unidos. En otras ciudades ya se reconoce el éxito de los chinos casi como peligro. Que, por ejemplo, en el instituto público más selecto de Nueva York,
donde se puede entrar por exámenes por todos los estudiantes de Nueva York, 73% ahora son asiáticos y creo que 50% chinos. Y así que ya hay cambios ya. Otra vez, dado que mi familia ha hecho este trabajo desde el nacimiento, me ha interesado que cuando mi hija ha entrado en la universidad, se ha metido con un grupo birracial. Y casi todos sus amigos, sus amigas, es un colegio de mujeres, son mitad asiática y mitad otra cosa, como Filipina, Suiza. Que yo no tenía ningún concepto de esta como posibilidad, pero, o chino, bueno, pero a la vez con formas comunes, casi siempre con padre anglosajón europeo y con madre china, entre los dos, o madre japonesa. Y se reconoce que el grupo que crece más entre estudiantes universitarios en Estados Unidos, como en mi universidad, es el grupo que se llama birracial, pero con cualquier mezcla de culturas, porque tienen este tipo de internacionalización al centro de la familia, tanto como las discusiones eternas de diferencias culturales. Así. Canadá también ha tenido mucho éxito en cuanto a... Y a la vez tenemos que pensar cuál es el éxito, porque perder todos los rasgos chinos, culturales y físicos y de herencia puede ser un fracaso. Creo que el punto importante es que es el momento en que una persona que parece chino no recibe la primera pregunta ¿de dónde vienes? Y esto es un punto donde por lo menos aceptamos la idea de que una persona puede ser francés o español o americano o canadiense o peruano y tener otra cara, otra lengua, otro acento. Y claro que hay una gran variedad en cuanto a esto. Con tiempo, con generaciones y con sociedad autóctona y sus ideologías. Por una parte agradecerte porque me he puesto a pensar en mi comunidad china de Tampico y mi adoptiva comunidad china de Jalapa, que se limita a una iglesia católica de chinos y un restaurante, cafetería, que trabaja a las 24 horas, nada más. Pero por otro lado, mi experiencia, eso de parecer chino pero no saber si realmente eres chino, en mi experiencia en Inglaterra, a mí me ubicaron para aprender el inglés en una escuela y me pusieron con musulmanes. Después del primer pleito que tuvimos, porque yo osé dirigirle la palabra a una mujer y se armó el alboroto, me cambiaron con los chinos. Bueno, y a mis hijas, el gobierno local las envió a la escuela de chinos. Y mis hijas regresaron espantadas del primer día, porque eran cientos de miles de chinos y ellas hablando español, ¿no? Entonces las reubicaron en una escuela multicultural, ¿no? Bueno, les fue bastante bien. Por ahí tengo mucho que pensar al respecto, pero yo quería hacer un último comentario. Voy regresando de China y me pregunto de Chinatowns dentro de propio China, porque vengo de una experiencia en Pingyao, donde está Xi'an, cerca de Xi'an. No me acuerdo ahorita la provincia si es... Shanxi. Shanxi. Y Pingyao podría ser más bien un parque temático, pero es lo más típico de lo típico que un turista o un extranjero quisiera encontrar de China. Sí. Amurallado y con toda la escenografía y la gente además vestida para que el turista occidental se vaya contento de haber estado en un Chinatown, ¿no? Sí, y mucha mitología. Estuve allí el verano pasado con estudiantes. Los guías nos preguntaron dónde se puede ver una ciudad enmurallada tan antigua como esto. Y he dicho, pues, no sé, Ávila, Carcassonne, que hay Aviñón, hay muchos, porque creo que el tema del parque temático es muy difícil, porque
los barrios chinos pueden llegar a ser parques temáticos y pueden usar esta idea de parque temático para atraer a clientes. Y a la vez, China sabe usar este mismo temático para atraer a clientes dentro de un turismo internacional. Lo he pensado, no sé si vamos a trabajarlo porque hay varias posibilidades. Pingyao, sí, que es curiosísimo. También hay desarrollos de este más chino en Shanghai, en el centro. Hay un casi parque temático más chino. El nuevo desarrollo de la zona comercial de Beijing al lado del Palacio Imperial es bastante raro porque tiene pinta de Chinatown muy limpia y con cosas que se venden en Chinatown más que en Beijing, pero muy turística. Así que hay un impacto de turismo. Lo que estuve el verano en Tianjin, lo que me ha interesado más ha sido la proyección europea en China, la zona italiana, la zona japonesa, la zona alemana, austriaca, allí, y esta idea de cómo se construía casi un parque temático de Austria en China en este momento. Pero creo que la diferencia por un barrio chino debe ser que es que tiene que reunir y hacer compromisos entre estas cosas. Un barrio chino que no es más que un parque temático no tendrá chinos. Ya puede contratar a gente de Disney para hacerlo. Y estuvimos hablando de Havana antes, y que mi primera impresión del barrio chino de Havana, de La Habana, es que eran todos actores, que había mujeres rubias allí ofreciéndome comida china en restaurantes pintados de rojo. Y pensé, no. Pero hay cierta tensión para cualquier negocio chino. No se puede sobrevivir de una clientela china. Un restaurante chino en Barcelona no puede vivir solamente de chinos como clientes, pero entonces tiene que ofrecer cosas diferentes. Ha mejorado mucho, porque yo me acuerdo muy bien de los años 70 cuando el menú típico de un restaurante chino tenía vino y pan chino, que para mí era algo curioso, y unas salsas que ni eran chinos, ni españoles, ni humanos. Pero notamos las diferencias que hay entre platos y ambientes y cosas en estas zonas aquí. Es lo que me parece, como antropólogo, esto es cultura, pero activa, cambiando, buscando, preguntando. Y creo que es una de las cosas que más me ha interesado y nos ha interesado por mi familia, porque no nos dimos cuenta, yo no di cuenta, que para mi mujer de Hong Kong el barrio chino es más raro que para mí, porque ella está acostumbrado a China. Y la idea del barrio chino, para ella, para mis estudiantes también, es otro concepto. Cuando mis estudiantes chinos me dicen, no me gustan los barrios chinos, son muy antiguos, y no parecen chinos, porque no hay rascacielos, no hay carreteras, no hay metros, que son las cosas de la nueva China. Bueno, veo que estas diferencias son importantes y que los chinos ya han aprendido a reconstruir su historia, como Pingyao. Pingyao merece un buen estudio antropológico. Sí. Gracias.